Que tú unjas esta palabra y que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Que sea una palabra revelada que cambie y transforme sus vidas, sus corazones. Una palabra que los ponga en la posición correcta para ser bendecidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos por la Escritura, cuando leemos la Biblia, que uno de los deseos y de los anhelos más grandes y más fuertes de Dios es el que podamos ser personas bendecidas, bendecidas por Dios. El deseo en el corazón de Dios es que sus hijos sean prosperados en todas las cosas que hacen y en todas las cosas que emprendamos. Nosotros, como padres terrenales, cuando Dios nos da la bendición de tener a nuestros hijos, y cuando estos están pequeños y los tenemos en nuestro brazo y los cargamos y les alimentamos, como padres terrenales deseamos lo mejor para ellos. Aun cuando los vemos pequeños, tenemos grandes sueños para ellos. Y en ocasiones llegamos a orar y llegamos a decirle: Señor, bendice a nuestros hijos, que lleguen a ser hombres de bien, que lleguen a realizar sus sueños, que lleguen a cumplir con el propósito con el cual tú los has traído en este tiempo y en este lugar. Y ese es el deseo de Dios como Padre Celestial, que seamos bendecidos. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que seas bendecido, Dios quiere que seas prosperado. La Biblia dice, cuando leemos la Escritura, Juan escribe una de sus cartas, la tercera carta que él escribe, en el capítulo 1, versículo 2, Juan le está escribiendo a un anciano de la iglesia, a un discípulo de nombre Gallo, y guiado por el Espíritu Santo, Juan le escribe a este varón y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Tercer carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si algo necesitamos tú y yo para vivir nuestra vida, es la bendición de Dios. Tú no necesitas el apoyo de tu compadre o el apoyo de un padrino para salir adelante en la vida. Tú no necesitas del apoyo de un político o de un gobernante para poder salir adelante en la vida. Lo que tú y yo necesitamos es la bendición de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice que la bendición de Dios lo llena todo. Proverbios capítulo 10, verso 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que tú y yo tenemos que estar convencidos que la bendición de Dios es la que va a enriquecer nuestra vida. Y cuando esa bendición llega a nosotros, no va a venir con tristezas, ni va a venir con amargura, ni va a venir con pesar. Va a venir y va a traer bendición a nuestra vida. La bendición de Dios abarca todo. Y esto es algo de lo cual tenemos que estar convencidos. La bendición de Dios es integral, integra todas las áreas de nuestra vida. No es posible decir que somos bendecidos en el área financiera y somos un fracaso en el matrimonio. Ahí no está la bendición de Dios. No podemos decir que nuestro matrimonio es bendecido, es prosperado, hay unidad, hay amor entre el esposo y la esposa, y somos un fracaso en el negocio. Cada negocio que emprendemos lo llevamos a la quiebra. No es posible vivir en armonía con nuestros hijos, servir en la iglesia a Dios y vivir endeudados en Coppel o en FAMSA o con las tarjetas de crédito hasta el tope. No es posible.
no está ahí la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, cuando llega a nuestra vida, toca todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si usted no cree esto que yo le estoy diciendo, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver algunos versículos que dice la palabra del Señor acerca de la bendición de Dios. Ahora, todo esto lo estoy dejando como introducción a lo que Dios quiere llevarnos en esta palabra de este día. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Abra su Biblia, si no lo están poniendo en el proyector, abra su Biblia y léalo conmigo. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí empieza la bendición de Dios. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego del versículo 13 en adelante, si usted lo quiere subrayar, viene la bendición integral de Dios. Integra todas las áreas de nuestra vida. Ahora, aquí está tomando como modelo a una persona que vive del campo, que vive del rancho, que tiene animales, que tiene siembras, que cosecha. Pero usted aplíquelo a su vida, si es comerciante, si es un empresario, si es un profesionista. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito también serás en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos van a huir delante de ti. Versículo 8. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que tú pusieres tu mano, y te bendecirá. Y quiero que subraye esto último del versículo 8, porque de ello es donde el Señor quiere hablarnos. De ello es donde el Señor hoy quiere revelarnos su palabra. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te bendecirá, otra traducción dice, y te bendecirá en el lugar donde el Señor quiere que tomes posesión de ello. Y yo entiendo por esta palabra la revelación que viene a nuestra vida a través de esta escritura, es que Dios diseñó un lugar para que tú seas bendecido, para que tú seas bendecida. No es un lugar que tú escojas, no es a donde tú quieras ir, es donde el Señor ya estableció un lugar para que tú fueras bendecido y para que tú fueras prosperado. Yo entiendo eso por la palabra. Dios ya preparó de antemano, desde antes que tú nacieras, desde antes que tú vinieras a esta vida, ya Dios tenía un lugar preparado para ti. Un lugar para bendecirte. Dile al que está a tu lado: no es el lugar que tú escojas, no es el lugar donde tú quieras estar, es el lugar que Dios ya destinó y preparó para nosotros. La pregunta es: ¿estamos en el lugar o en la posición correcta para ser bendecidos? Porque ese es el tema de esta mañana: encontrar nuestro lugar de bendición. Yo hago una pregunta y es general para todos, aún para mi vida. ¿Será posible que estuviéramos en el lugar equivocado, pero en el momento correcto? Porque varias cosas tienen que ponerse en orden para que podamos ser bendecidos. Leíamos Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios y pones por obra sus mandamientos, y viene la bendición integral de parte de Dios. Pero tú y yo tenemos que estar en la posición correcta
para poder ser bendecidos. Por eso yo le pregunto, ¿será posible que estemos en el lugar equivocado, pero en el momento correcto? Y hago esta pregunta porque sabemos que estamos en Dios. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo de Dios. Estamos en su presencia, en el tiempo kairos de Dios, donde las cosas suceden. Pero quizás podamos estar en el lugar equivocado. Sería posible que tú estuvieras a una corta distancia de estar donde deberías de estar para poder hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer. Y le hago esta pregunta también porque muchos de nosotros y de los que no vinieron esta mañana siempre llegan a un momento en su vida donde han planeado hacer las cosas, donde se han programado para sus proyectos de vida, pero de repente algo sucede y todo se viene abajo. Empezaron bien, pero algo sucedió y ya no pudieron disfrutar lo que habían planeado hacer. Llegamos a ser como aquellos que se les llama, no sé si usted haya escuchado esta expresión, los ya meritos. Ya merito llegaba, ya merito lograba hacer esto o realizar aquello. Es que me faltó poco, ya merito alcanzaba, ya mero llegaba, ya merito se daba ese proyecto o ese sueño, ya merito se realizaba. Pero resulta que no llegó a su fin. ¿Será posible eso? Que yo esté en el tiempo correcto de Dios, pero que esté en el lugar equivocado. ¿Será posible que ya me falte poquito para llegar al lugar donde debería de estar y que las cosas que Dios prometió para mi vida empiecen a funcionar? Jacob, un hijo de Dios, estaba frustrado por lo que él estaba pasando. Él estaba geográficamente en un lugar, en la casa de su suegro Labán, y ahí estaba, y él veía cómo la bendición de Dios estaba en ese lugar, pero él reconocía que ese no era su lugar. El libro de Génesis, quiero que abra su Biblia, Génesis capítulo 30, versículo 30. Jacob reconoce esta situación delante de su suegro. Y no sé si estaban peleando él y su suegro, o estaban discutiendo o alegando por esta situación, pero Jacob deja ver algo en su corazón. Génesis capítulo 30, versículo 30 dice: porque poco tenías antes que yo llegara. Le está diciendo Jacob a su suegro: poco tenías antes de que yo llegara, y ahora le dice: ha crecido en multitud. Tus vacas, tu ganado, tus ovejas, tus cosechas han crecido. Y le dice: y el Señor te ha bendecido por causa mía. O sea, Jacob sabía que él era bendición de parte de Dios, pero Jacob estaba en el lugar equivocado en el tiempo correcto. Ahora usted conoce la historia de Jacob, ¿no? Él tuvo que huir por cosas que no debió de haber hecho, y en esa huida que él hizo fue que llegó y se estableció en esa casa de Labán. Pero ahora dice Jacob: ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa? Jacob estaba diciendo a su suegro: tú estás siendo bendecido por causa mía, pero ¿yo qué? Por causa de mi presencia en tu casa, en tu rancho, en tu lugar, ahí Dios te está bendiciendo, pero suegro, es por mi causa. Y Jacob dice lo que hay en su corazón: ¿hasta cuándo seré bendecido yo? ¿O hasta cuándo haré yo también por mi propia casa? En el lugar equivocado, en el tiempo correcto de Dios. Tal vez tú necesites abandonar el lugar donde tú estás. ¿Cuál es? No sé.
Tal vez necesites dejar de frecuentar lugares que frecuentas, que tú sabes que ahí no está la bendición de Dios. Tal vez estés viviendo en el tiempo correcto de Dios, pero con una relación equivocada que no es de Dios. Yo no sé si me está entendiendo o si me estoy dando a entender. ¿Me está entendiendo? Si no, me regreso desde el principio. El lugar de tu bendición. Quizás no has llegado a alcanzar lo que Dios tiene para ti, no porque Dios no te lo quiera dar, Él ya te lo dio. Ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. La bendición ya fue hablada de parte de Dios. ¿Por qué es que no llega? Quizás porque estamos en el tiempo correcto de Dios, pero no en el lugar correcto. Y tenemos que entender bien esta revelación. Póngame atención, por favor. Hay un lugar que Dios ha designado para tu vida, donde las oportunidades te van a encontrar, donde las bendiciones de Dios te van a arropar. Y yo no sé si usted entiende esto, está en la Biblia, pero a veces no lo vemos en esa dimensión en el espíritu. Dios creó lugares antes que crear personas. ¿Sabía eso? Antes que Dios formase al hombre y después a la mujer, antes que Dios formase o que Dios creare a las bestias del campo, a las aves del cielo, a los peces del mar, antes que Dios hiciera su creación, Dios estableció lugares. Dios creó los océanos, los mares, y después Dios creó los peces. Dios creó la tierra y luego la pobló. Dios creó un huerto en el Edén, puso todo lo que debería de estar allí, y después de que ya ese lugar, ese huerto estaba listo con todos los recursos que se necesitaban, entonces fue que Dios hizo al hombre. Creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y estando en ese lugar Dios los bendijo. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, pero Dios tiene cuidado donde pone sus criaturas. Dios siempre tiene cuidado de los lugares que Él ha creado para poder poner ahí y plantar a sus hijos, para que ellos puedan desarrollarse, para que ellos puedan prosperar y para que puedan cumplir así con el propósito de Dios. Dios no puso al oso polar en el desierto. Imagínese qué triste vida llegaría a vivir un oso polar en el desierto. Sin duda moriría. Dios no puso las aves en el océano, porque cada lugar tiene quien lo va a habitar. Porque Dios estableció lugares antes de crear las cosas. Y de la misma forma en nuestra vida, Dios ha establecido un lugar para cada uno de nosotros. Y tenemos que encontrar el lugar de nuestra bendición, porque hasta ahí es donde seremos prosperados, seremos bendecidos y vamos a reflejar la grandeza de Dios. Cuando tú ves a un pez o a un, no sé, gigante marino, una ballena, un tiburón, cuando tú lo ves moverse en el mar, tú ves la grandeza de Dios en ese animal, porque está en el hábitat adecuado para poderse mover y para poderse desarrollar. Cuando tú ves un águila volar, tú estás viendo la grandeza de Dios, porque esa águila, esa ave está en el lugar indicado, en el hábitat que necesita para poder desarrollarse y para poder vivir la vida que Dios diseñó para ella. Lo mismo pasa en nuestra vida. ¿Cuándo reflejaremos la grandeza de Dios? El día que estemos en el hábitat correcto para manifestar la vida del Espíritu, la vida de plenitud.
Por eso Dios, antes de crear cosas, estableció lugares para después ahí poner su creación y que pudieran ser bendecidos y que pudieran desarrollarse. A veces oramos de manera equivocada, y digo esto con mucho cuidado. Oramos de manera equivocada cuando decimos: Señor, bendíceme. No levante su mano quienes hemos, yo me incluyo, orado de esa manera. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme más abundantemente. Dios ya no te va a bendecir porque Él ya te bendijo. Dios no te va a dar más de lo que Él ya habló y declaró que te iba a dar. Nuestra posición es en Cristo Jesús. Antes de Cristo no estábamos con bendición, vivíamos bajo maldición. Por eso orábamos o rezábamos a Dios y le decíamos en aquel tiempo: Señor, dame más, Señor, bendíceme, porque no había una posición para ser bendecidos. Pero en Cristo Jesús estamos en bendición. La Biblia dice que las bendiciones, y lo vimos la semana pasada, que las bendiciones que Dios le dio a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela al lugar al que yo te enviaré, y ahí haré de ti una nación grande, te bendeciré, te prosperaré, bendeciré tu ganado. Y Dios le empieza a decir un montón de cosas a Abraham. Una bendición tremenda, una bendición integral. Todo lo que Abraham tocara era bendición. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, le dijo el Señor. Y le dice Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta Ciudad Mante llegó la bendición. Y luego dice la Escritura en el Nuevo Testamento que las bendiciones de Abraham nos alcanzaron a través de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender: Dios no te va a bendecir, Él ya te bendijo. Solo tienes que encontrar el lugar de tu bendición. Pudiéramos estar en el tiempo correcto, pero en el lugar equivocado. Y son cosas que deberíamos de analizar. Hoy vemos cómo la gente se mueve de un lugar a otro, para ir a lugares donde piensan que Dios los va a bendecir. Hay gente, paisanos, que van a la Meca una vez al año o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque piensan que ahí está la bendición de Dios. Y cientos de miles y millones de personas dando vueltas en aquel lugar porque dicen que ahí Dios los bendice. Es su fe errónea, equivocada, pero es lo que ellos creen. Hay otros tantos que en nuestro país van a la basílica porque piensan que ahí Dios los va a bendecir. Otros van a Catemaco. Ahora no le estoy dando lugares para que los apunte y luego diga: yo voy a ir, ¿verdad? Es para que tengamos una idea de cómo la gente hace cosas pensando que ahí está la bendición de Dios. Hay quienes van a bailar a Chalma. ¿Cuántos han ido a bailar a Chalma? A ver, levante su mano para que se arrepienta. Porque piensan que ahí está la bendición. ¿Y sabe qué es lo que podemos ver en esas personas? El deseo de ser bendecidos. Se desplazan a kilómetros de distancia, días de camino. Se flagelan sus cuerpos porque lo que están buscando es la bendición de Dios. Lo que no saben es que no es el lugar correcto. Hay un lugar para ser bendecidos, donde Dios va a bendecir a sus hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto viviendo bajo esclavitud, Dios ya tenía un lugar preparado, pero otras personas lo habitaban. El cananeo, el jebuseo, el eteo, aquellas tribus enemigas del pueblo de Israel habitaban ese lugar, pero ya Dios había preparado ese lugar.
Y le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto y llévalo por el desierto a un lugar donde yo los voy a bendecir. ¿Por qué Dios no los bendijo en Egipto? ¿Qué le costaba? Ya estaban ahí, ya vivían ahí. Más de 400 años, no sé cuántas generaciones nacieron, crecieron, se murieron y vivieron en Egipto. ¿Por qué Dios los quería sacar? No sé. Lo que sí sé es que ya Dios tenía un lugar preparado para ellos y los tuvo que sacar. 40 años caminaron hasta que llegaron a ese lugar donde la Biblia dice que fluía leche y miel. Y cuando habla de leche y miel, está hablando de un lugar donde todo lo que hagas iba a ser prosperado. Hay un lugar donde Dios ya estableció para ti, para que seas bendecido. Deja de buscar la bendición. La bendición ya fue dada. No voltees a ver si la bendición te va correteando. Eso era antes de que conociéramos de Cristo. Esa palabra de Deuteronomio 28, cuando no conocíamos de Cristo, al menos a mi vida, alumbró mi entendimiento y dije: Señor, yo quiero poner por obra tu palabra. No quiero andar buscando la bendición, quiero que ella me encuentre, que ella me atrape. Y todavía hay muchos que andan buscando y correteando detrás de la bendición. Me voy a ir para allá porque a lo mejor ahí Dios me ve. No era ahí, ahora voy para allá. Y ahora voy a hacer este trabajo. Y ahora voy a ver si le atino aquí. Y ahora voy a voltear a San Judas de Tadeo a ver si me va bien. Y busco el novio aquí y ahora lo busco acá, porque a lo mejor es aquí. No era allá. Y andan correteando. Y lo que tienen que encontrar es el lugar, la posición correcta para ser bendecidos. Dios nos trajo. Mire, yo me puse a analizar mi vida en lo personal. ¿Por qué nací en Ciudad Mante si mis abuelos paternos venían de Líbano? ¿Qué tuve que venir yo a hacer a Ciudad Mante? No sé. Pero Dios tuvo que mover a mis abuelos en los tiempos de guerra y de problemas y conflictos en aquel país, traerlos en un barco con lo poco que traían en la bolsa. Tuve un tío, ya murió, que nació en un barco italiano en aguas territoriales francesas. Entró a la Ciudad de México, entró a Madero, al país mexicano. Luego de ahí se fue a Estados Unidos y cuando él murió, él tuvo 5 nacionalidades. Todas las penumbras que tuvieron que pasar mis abuelos. Mi padre nació en Madero. Y luego por otro lado mi mamá de Rongarícuaro, Michoacán. ¿Qué tuvo que venir a hacer ella al Mante para conocer a mi padre y que yo naciera aquí? No sé. Lo que sí sé es que Dios tenía un lugar para mí. Y aunque a veces hace mucho calor, y aunque a veces hay gente que no me quiere o que no hay una buena relación, yo sé que el lugar que Dios estableció para mí es para que Él me bendiga. A lo mejor hay lugares en los que tú estás y te sientes incómodo y quieres renunciar a ellos, pero a lo mejor ahí te puso Dios. Es un lugar momentáneo, es un lugar donde vas a aprender cosas, pero a lo mejor no es tu lugar final. Dios tendrá que sacarte y moverte a otro lugar para cumplir su propósito en tu vida. José el soñador, él ya estaba en la casa de Potifar. Había pasado un mal rato, sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Injustamente hicieron mal con él, lo daban ya por muerto en su casa y él estaba ahí como esclavo en la casa de Potifar. Pero a causa de José, Dios bendijo la casa de Potifar, como Jacob y Labán. Y estando allí, dice la palabra del Señor, que la casa de Potifar fue bendecida a causa de José. Y José ya estaba tranquilo. José ya se había acostumbrado, tenía todo. Lo habían puesto por mayordomo, por guarda de las cosas de Potifar. Él decía lo que se hacía de comer. Él decía el salario que se debería de pagar a los que estaban allí. Él decía las cosas que se deberían de hacer en la casa. Él ya estaba cómodo ahí, mas no era su lugar. No era el lugar donde Dios lo habría de bendecir.
No era el lugar donde Dios haría cumplir los sueños en la vida de José. ¿Y sabe qué hizo Dios? Movió ciertas cosas de tal manera que tuvo que salir de allí a la cárcel, porque la esposa de Potifar le acusó de que quería abusar de ella. Usted conoce la historia. Y qué triste que de haber estado cómodo en un lugar, ahora tenía que ir a pasar otra vez penumbras a la cárcel. Porque el lugar donde estaba José no era el lugar donde Dios lo habría de bendecir. De ahí Dios lo tuvo que incomodar y sacarlo y meterlo a la cárcel por casi 7 años o más. Y dice la Biblia que en la cárcel Dios prosperó al carcelero a causa de José, que estaba ahí en la cárcel. A José lo pusieron a cuidar a los demás presos. Y quizás José también ya se había acostumbrado a estar allí. Estaba en el tiempo correcto de Dios, mas no en el lugar indicado por Dios. Y de la cárcel Dios lo sacó y lo convirtió el segundo después de Faraón. Ya Dios tenía establecido el lugar donde José sería bendecido. Dígale al que está a su lado: hay un lugar donde Dios te va a bendecir. Hay un lugar, y tú tienes que ponerte en la posición correcta para ser bendecido. Segunda de Samuel, abra su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Tremendo esto que pasó con David siendo rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Al parecer hubo una victoria, pero David se quedó en Jerusalén. Si usted continúa leyendo la historia, usted se dará cuenta que lo que sucedió después con David fue que él cayó en pecado. Él se quedó en el palacio, y mientras él paseaba por una de las terrazas del palacio, vio a lo lejos a una mujer. Vio que tenía un buen cuerpo y la mandó traer, se acostó con ella y la embarazó. Y de ahí se desata una serie de conflictos en la vida de David. ¿A qué voy con esta historia de segunda de Samuel, capítulo 11? David tenía que estar en un tiempo y en un lugar donde los reyes deberían de estar. Pero como él no estuvo ni en ese lugar ni en el tiempo indicado por Dios, él se desvió del propósito y tuvo que pagar consecuencias muy dolorosas, por cierto. Cuando Dios nos dice que debemos de movernos a un lugar y no nos movemos, habrá conflicto en nuestra vida. Cuando Dios nos dice que es el tiempo de hacer esto, es el tiempo de hacer esto otro, y no lo hacemos, entraremos en conflicto en nuestra vida. Usted y yo tenemos que saber en esta hora que Dios no te va a bendecir en cualquier lugar. Dios te va a bendecir en el lugar donde Él te dice que tú tienes que estar. Y tú tienes que estar en la posición correcta físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, para que la bendición de Dios llegue. Encuentra tu lugar de bendición. Encuéntralo. No te conformes con menos de lo que Dios te quiere dar. Con Dios siempre hay más y tenemos que estar a la expectativa. Hoy en la mañana que orábamos decíamos: Señor, estamos expectantes de lo que tú harás en este tiempo. Yo no me conformo con lo del día de ayer o con lo de la semana pasada. Yo sé que con Dios la bendición siempre será más, pero tenemos que movernos hacia los lugares donde Dios quiere llevarnos, y tenemos que estar ahí, lugares donde el Espíritu Santo será aceptado y será bienvenido. Yo creo que es tiempo de que empieces a apartarte de aquellos lugares
que te hacen estar frío espiritualmente delante de Dios. Porque tú sabes que hay lugares que te enfrían en tu vida espiritual. Hay relaciones de amistad que te enfrían, que te apagan. Cuando Dios nos llama a vivir una vida encendidos en el fuego del Espíritu Santo, hay lugares a los cuales tienes que apartarte y hay lugares que tienes que buscar, porque ahí está la bendición. Busca el lugar de tu bendición. Mire, Jesús mismo, cuando yo leía la escritura preparando este mensaje, yo encontré en la Biblia pasajes que tenían años de haber estado allí, pero no habían sido revelados en la dimensión de este mensaje. Jesús mismo fue movido por Dios aún antes de su nacimiento. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14 es lo que estaremos celebrando el próximo mes, el nacimiento de Jesucristo, la Navidad. Y dice Mateo capítulo 2, verso 13: y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué no a Jerusalén? ¿Por qué no a otra ciudad cerca? ¿Por qué tuvo que hacer Dios que José y María embarazada tuvieran que viajar kilómetros de distancia? No lo sabemos. Pero hay un lugar que ya Dios tiene asignado. Huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, verso 14, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Hay lugares que ya Dios tiene destinados para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos. Hay lugares que ya están diseñados por Dios, donde Dios va a proveer lo que necesitamos para desarrollar el propósito de la vida. Pero tenemos que estar en la posición correcta. Ahora déjeme le hablo un poquito de la fe, porque aunque venimos a la iglesia, en algunos, no digo muchos, en algunos de nosotros pudiéramos tener una fe errónea, una fe equivocada. Porque para algunos muchas veces ese tipo de fe les está engañando. Y les engaña de esta manera. Muchos han pensado y han dicho: Dios me va a bendecir donde quiera que yo vaya. Me tiene que bendecir. Confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, me bauticé en agua, le acepté en mi corazón, le serví. Donde quiera que yo vaya, Él tiene que bendecirme. Es una fe equivocada. Es una fe errónea. Dios no te bendecirá donde quiera que tú quieras. Dios te bendecirá en el lugar donde Él quiere plantarte. Dios tiene un lugar específico. Él ya ordenó todo lo que tiene que ser ordenado para que en ese lugar tú puedas ser bendecido. A lo mejor Dios ha abierto puertas de oportunidad, puertas de bendición, y no las has podido ver porque estás en el lugar equivocado. A lo mejor ya estableció un lugar donde toda la provisión va a llegar para que tú salgas adelante, pero como no estás en el lugar indicado, no lo puedes ver. Cuando tú estás en el centro de la perfecta voluntad de Dios, tú vas a experimentar una sensación de paz. Mira, en el Antiguo Testamento lo vemos en la Biblia. El pueblo de Israel dice que de día había una nube de la gloria de Dios que los guiaba, y por la noche había una columna de fuego que los guiaba por el desierto en la noche. Pero había momentos que esa nube se detenía durante el día, o durante la noche esa columna de fuego permanecía en un mismo lugar. Se quedaba de 2 hasta 3 meses. Y no podían moverse del lugar, tenían que acampar ahí. Y cada mañana que despertaban, ellos tenían que ver la posición de la nube o la posición de la columna durante la noche. Tenían que estar listos para moverse.
A veces la nube se desplazaba todos los días, durante una semana. A veces la nube se quedaba en algún lugar por mucho tiempo. Y a veces ese lugar era incómodo. Estaban rodeados quizás de enemigos. Había animales que pudieran estar al acecho. Pero mientras la nube no se moviera, ellos no podían moverse. Hoy en día la gente se mueve con facilidad. No me gusta este trabajo, me cae gordo el jefe, me voy a otro. No me gustó acá, ahora. Y andamos moviéndonos de un lugar para otro sin consultar a Dios si es la voluntad de Dios que me mueva. No me gustó este marido, mejor me busco otro. No me fue bien con esta, mejor me busco. Y andan buscando matrimonio por todos lados sin preguntarle a Dios: Señor, ¿es ese o es esta la que tú tienes para compañera de mi vida? Hoy la gente se cambia de ciudad sin consultar a Dios si es la voluntad de Él. En aquel entonces, en el tiempo de Israel, en el desierto, ellos pudieron haber estado cómodos en un lugar. Había un manantial de agua, quizás había algo en el desierto que les daba comodidad y ellos podían haber estado cómodos. Pero cuando la nube se movía, ellos tenían que empacar y ellos tenían que moverse. Cuando el lugar era incómodo, porque había enemigos, porque había animales salvajes al acecho, ellos tenían que quedarse. Aunque no les gustaba el lugar, tenían que quedarse hasta que la nube o la columna de fuego no se moviera. El pueblo de Dios entendió algo. Mientras estaban bajo la nube o en la columna de fuego, ahí estaba la bendición de Dios. Allí había protección y había provisión. Diga conmigo: bendición, protección y provisión. Esa es la bendición de Dios integral. Provisión, protección y bendición. Ellos sabían que si se salían de la nube, de esa cobertura, se quedaban sin la bendición de Dios y podían llegar a morir del calor en el desierto, o del frío por la noche, o de algún animal que los podía devorar. Era la presencia de Dios que les iba guiando. Tú y yo tenemos que encontrar el lugar de nuestra bendición, la posición y la postura correcta para ser bendecidos. Algunos pudieran estar aquí en esta iglesia esta mañana en el tiempo correcto de Dios, pero con la actitud incorrecta. ¿A qué hora se acaba esta predicación? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Algunos están pensando en el trabajo, en el afán diario, en el fútbol, en lo que harán después de este lugar. Estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero con la actitud equivocada. Son tantas cosas que deberíamos de analizar en nuestra vida. Si queremos ser bendecidos, si queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos, como lo leíamos al principio, tenemos que encontrar la posición correcta, la actitud correcta, la postura correcta para ser bendecidos. Génesis capítulo 28. Dios le habla a Jacob y le dice: te fuiste a un lugar, estuviste con tu suegro, huiste de tu hermano que pretendía matarte, y le dice Dios a Jacob: pero yo te haré de regresar para cumplir contigo lo que había prometido. Génesis capítulo 28, versículo 15. Le dice: he aquí, le dice Dios a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Te fuiste allá, yo no te mandé, tú huiste, te fuiste a aquella tierra, le dice el Señor, pero te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios insistiendo con lugares de bendición. Te fuiste con Labán,
Bendije a Labán a causa tuya. No es ese tu lugar. Te incomodé, por eso le dijiste a tu suegro: Dios te ha bendecido mientras yo esté aquí, pero ¿hasta cuándo haré yo por mi casa? Dios le dice a Jacob: te voy a traer de allá a este lugar otra vez, porque aquí te voy a bendecir y haré todo lo que yo te he dicho. Hay un lugar para tu bendición y tienes que encontrarlo. Diga al que está a su lado: tenemos que encontrar ese lugar. Tenemos que encontrar ese lugar de nuestra bendición. Mire, déjeme concluyo llevándole todo esto a un ejemplo que tiene que ver con el deporte, para que lo ilustre mejor en su mente. Hay deportes donde hay posiciones idóneas o específicas, donde el jugador tendrá la oportunidad de llegar a esa posición y poder hacer su mejor juego. Y de ahí depende que él llegue a ser conocido como el jugador estrella, ya sea fútbol o cualquier otro deporte que se juega en equipo. Hay deportes donde dentro de ese equipo hay personas que tienen que moverse dentro del campo, donde le van abriendo camino al que va a hacer la jugada. Yo no sé si me explico, si usted ha visto algún partido de equipo, de juegos, de deportes. Veamos el fútbol americano, o el fútbol soccer, mejor dicho, para no darle alas al trompo. Y ahí está el fútbol soccer, y hay otros que solamente van tapando al jugador contrario, y donde el que lleva la pelota le van abriendo campo para que llegue a un punto específico donde puede tirar a gol, y ese sería el gol del campeonato. Hay jugadas donde el que va a meter el gol simplemente se va por un lado y tiene que llegar a una posición correcta, donde otro de sus compañeros desde otra posición le lanza la pelota, y él con un cabezazo o con una chilena o con una patada mete el gol del triunfo. ¿Qué tal si ese jugador no hubiera estado en el lugar idóneo, en el momento preciso donde le lanzarían lo que sería su mejor jugada? Hay movimientos que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay ángeles que están a la orden de Dios. No los vemos, pero son reales. Y Dios los está moviendo de tal manera que nos van abriendo paso, puertas en la vida, cielos abiertos para que tú puedas llegar al lugar idóneo, donde ahí vendrá tu bendición. Ahora escúcheme, cuando hablo de bendición no le estoy hablando de dinero, porque hay muchos que cuando hablamos de bendición sus ojos se les ponen como signos de pesos. No hablo de esa bendición. La bendición de Dios va mucho más allá de dinero. El dinero viene con el paquete de la bendición de Dios, pero no lo es todo. Mantén el equilibrio de lo que son las finanzas y de lo que es la bendición de Dios. La vida es más que dinero, amén. No se vaya con esa finta. Pero hay bendiciones de Dios que ya están por ser entregadas a tu vida. Dios movió lo que tuvo que mover. Dios hizo lo que tuvo que haber hecho. Te abrió camino para que tú llegaras a esa posición, y entonces llegar a tu provisión, llegar a tu bendición, y de ahí poderte lanzar al éxito, a cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cómo le hace Dios, pero de que lo hace, lo hace. Primera de Reyes, y con esta escritura termino, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. La tierra estaba pasando por una hambre terrible, no llovía. Dios decretó que no llovería más que por boca del profeta Elías. Y llegó el tiempo en el que se cumplieron esos años de sequía. Y el profeta Elías
tuvo que sufrir la sequía, tuvo que sufrir el hambre, tuvo que estar ahí en ese lugar donde se desarrollaba todos los designios de Dios. Pero Dios le habló al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Dios le habla y le dice: vete de aquí, marcha al oriente y baja al torrente. Y fíjese, de manera sobrenatural, porque así es como Dios se mueve, de manera sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Si Dios habrá de moverse en tu vida, Él lo va a hacer sobrenaturalmente. Moverá lo que tenga que mover, hará lo que tenga que hacer, pero Dios va a bendecir tu vida si estás en la posición correcta. Y le dice Dios: vete de aquí, marcha al oriente, baja al torrente. Yo he dado orden a los cuervos. ¿Cómo es que alguien le puede dar una orden a los cuervos? Solamente el que los creó, para que te alimenten en aquel lugar. Dios ya había preparado ese lugar, ese torrente donde pasaban las aguas. Dios ya tenía unos cuervos. Uno por la mañana le llevaría lonche para desayunar, otro por el mediodía le llevaría para comer, y otro por la noche le llevaría para cenar. Ya Dios tenía un lugar preparado para Elías. ¿Qué tal si Elías hubiera dicho: no, no voy, aquí estoy cómodo, me voy a morir como todos los demás se mueren de hambre, voy a pasar las hambrunas del pueblo? ¿Qué tal si Elías se hubiera hecho la víctima? No hubiera encontrado el lugar de su provisión. Elías tuvo que moverse al lugar destinado, porque ya Dios le tenía preparado un lugar para bendecirlo, para protegerlo y para darle provisión. Ahora usted conoce la historia. Cuando se acabó el agua, llegó un día que se levantó Elías y ya no había agua. Llegó ese día donde el cuervo del desayuno no llegó, el cuervo de la comida no llegó, el cuervo de la cena no apareció. Pero ya Dios tenía otro lugar preparado para Elías. Y llega Dios y le dice a Elías: levántate y vete a un lugar llamado Sarepta, porque ahí hay una mujer. Yo le he dado instrucciones, que te bendiga. ¿Qué tal si Elías no hubiera ido? Se hubiera muerto de hambre a causa de la sequía. Cuando él fue a ese lugar y encontró a la viuda le dijo: mira, solamente tengo poco de harina para hacer una torta, poco de aceite. Estaba yo con mi hijo listo para hacer esto último y después de comer dejarnos morir. Pero Elías sabía que ese lugar es el lugar de su bendición. Y le dice a Elías: bien, así como tú has dicho, así haz. Prepara la torta, usa el aceite, usa la harina, pero primero dame a mí, y después tú vas a comer de lo que sobra. Y de una manera sobrenatural, Dios no solamente proveyó para Elías, sino también para esta mujer y para su hijo, hasta que el tiempo de la sequía pasó. Iglesia, yo quiero que en esta tarde ya te quede bien claro: hay un lugar que Dios diseñó para que tú seas bendecido. Ya está todo preparado, ya está todo listo. Mira, termino con esto y recíbelo en tu corazón. Más que Dios te quiera dar algo, Dios quiere manifestar en ti algo. Porque lo que Él dio, ya lo dio desde antes. Ahora tiene que manifestarse. ¿Estás conmigo? O sea, yo le puedo decir a uno de mis hijos: yo te voy a dar para que tengas tu carro, yo pagaré tu carro. Yo como padre ya hablé lo que quería para mi hijo. Él ya no tiene que venir a pedirme el carro. Estoy dándole un ejemplo diario o cotidiano o de nuestros tiempos. Lo único que mi hijo tiene que esperar es que eso que yo hablé se manifieste. Y llegó el día en que se manifestó. Y llegó el día en que esos pagos del vehículo se hicieron por 5 largos años. Él no se preocupó por nada,
Porque yo había hablado, yo había declarado, yo me había comprometido con Él como Padre terrenal. Él solamente esperó la manifestación de lo que yo hablé. Entonces, más que Dios te quiera dar, porque Él ya te lo dio, ahora tú y yo lo que tenemos que esperar es la manifestación. Y la manifestación de lo que Dios te quiere dar, hay un lugar donde Dios hará que se manifieste. Y ese lugar tenemos que buscarlo. Ese lugar está en Cristo Jesús. Ese lugar está en su presencia. Ese lugar está en su palabra, en el tiempo en el que nos congregamos. Pero geográficamente hablando, hay también un lugar donde Dios te quiere bendecir. Y el propósito de esta palabra, amada iglesia, es despertar nuestra fe y empezar a creerle a Dios por sus manifestaciones sobrenaturales sobre nuestra vida. Lo hizo con Jacob, lo hizo con José, lo hizo con Elías. Bien lo puede hacer también con nosotros. ¿No lo cree? Pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra hablada en esta tarde o en este día. Gracias, Señor, por lo que has hablado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos que buscar y encontrar el lugar de nuestra bendición. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Estamos caminando bajo la bendición. Aunque muchos no lo creamos, Señor, somos ya una bendición. Tú se lo dijiste a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y esa bendición que le diste a Abraham, de acuerdo a tu palabra, nos ha alcanzado a nosotros en estos tiempos. Más que ser bendecido, que yo pueda entender, Señor, que lo que yo espero es la manifestación tuya en el lugar correcto y en el tiempo indicado por ti, Señor. Que esta palabra, Señor, venga a darte a ti toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Exáltate, Señor. Corónate como Rey de Reyes y como el Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.